Salmo 138, versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desamparéis la obra de tus manos. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, un propósito conmigo, con usted. Dios nos da un sueño y ese sueño es de Dios. Nos da un destino y ese destino es de Dios, ese destino es el propósito. Pero hay personas que viven lamentablemente siempre en el sueño y jamás logran llegar al destino, al propósito por el cual Dios los hizo nacer. Para lograr pasar del sueño al destino, como le enseñé el domingo pasado, hay que pasar diversas pruebas o algunos procesos que muchas veces las personas queremos evitar. El desierto no se pasa en avión, se pasa caminando. Así que la única manera de lograr alcanzar el destino es siendo fiel y creer que todas las cosas que nos pasan es para un bien, porque a los que aman a Dios todo le ayuda a un bien. Dios tiene un propósito. Por eso dice el Salmo 138, el versículo 8, afirma el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él me formó, me creó. El diseñador tenía algo en mente para mí y el que te diseñó tiene algo en mente para su vida. Usted no está por casualidad, está porque Dios tiene un propósito. Y estuvimos hablando un poco acerca de José, de cómo José logró descubrir su propósito cuando se da a conocer a sus hermanos. Él le dice: ustedes no me enviaron aquí, sino que el Señor me envió. Cuando él logró descubrir cuál fue el motivo de tantas luchas o de tantas adversidades que pasaron, como le dije, pasó ciertas pruebas José, aproximadamente 10 pruebas, que todo creyente tiene que pasar para lograr cumplir el destino o el propósito. Y no hablé de las pruebas o de los procesos el domingo pasado, sino que hablé de que Dios tenía un propósito. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de una de las primeras pruebas que nosotros pasamos como seres humanos al comienzo, en la primera etapa de los sueños. Le decía que José no logró empezar a caminar en el destino después de los 30 años, hasta que no pasó los 30 años. Y a los 17 años él tuvo un sueño que era de Dios. Pero después de los 30 años empezó a dar los primeros pasos que lo encaminaron hacia el destino que Dios tenía planeado para él. Y la primera prueba que pasó José, que pasamos casi todas las personas, es la prueba del orgullo. Pregúntale a tu hermano: ¿la pasaste o la seguís pasando? Como le expliqué el otro día, si usted reprueba o no aprueba una prueba, la va a volver a pasar. Y Dios es tan bueno de darle muchas oportunidades hasta que pueda superar las cosas. La primera prueba que pasó José fue la prueba del orgullo. No voy a hablar mal de José, pero José era un hombre igual que nosotros. Capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, Isaac y Abraham, en la tierra de Canaán de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. O sea, eran hermanastros de José, no eran hermanos, eran hermanastros, no eran de la misma madre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, que informaba la mala fama de sus hermanos, contaba todo lo que sus hermanos hacían mal. En otras palabras, era un chismoso, ¿verdad? No es que esté hablando mal, pero muchas veces nosotros, algunos dicen: ¿cómo podemos decir que José era un hombre de Dios, tenía un sueño de Dios, era un chismoso? ¿A cuántos llamó Dios aquí? A todos. ¿Y cuántos chismosos hay en este lugar? Silencio. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, un abrigo, una prenda que lo diferenciaba de sus hermanos. Él era hijo de la mujer que él amaba. Él estaba enamorado de Raquel, aunque también se casó con Lea. Como Raquel no podía tener hijos, le dio a su criada, y Lea, como vio que Raquel le dio a su criada, también le dio a su criada. Por eso dice que José estaba con las mujeres, con los hijos de las mujeres de su padre, los hijos de Silpa y de Bila, de las criadas de Lea y de Raquel. Lea tuvo 6 hijos, Raquel tuvo 2 hijos, Bila tuvo 2 hijos y Silpa tuvo 2 hijos. Por eso son 12. Y bueno, sin contarla a Dina, que eran 13.
le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, José sabía que sus hermanos no lo tragaban. Y a pesar de que José sabía que sus hermanos no lo tragaban, le chismoseaba y le contaba lo mal que se portaban sus hermanos. Si vos sabés que tus hermanos no te tragan, tenés que tratar de no exasperarlos. Pero José parece que no le interesaba mucho lo que pensaban sus hermanos. Si no, no lo haría. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Porque no es que José no se daba cuenta, no le podían hablar. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él, sabiendo que sus hermanos no lo tragaban, fue y le contó el sueño igual. Qué sabiduría de José y qué sabiduría que muchas veces nosotros tenemos cuando sabemos que las cosas no están bien y igual seguimos actuando como que no nos importa. Naturalmente, si le va bien, ¿qué me importa? Y uno toma esas actitudes. Y le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Solamente le aborrecían por su sueño, por lo que soñaba, o por la manera de hablar? Por el sueño ya le aborrecían, y él más insistía en que le aborrezcan, y aún más hablaba palabras, le aborrecían por sus palabras. No sé cómo que se le decían: ven chiquito para acá, vení vos, hijo de Vila, hijo de Silpa, vengan, escuchen acá. No relata bien, pero dice que le aborrecían no solamente por el sueño, sino por la manera. Soñó aún otro sueño. Seguro que sus hermanos estaban muy emocionados por volver a escuchar a José. Y le contó a sus hermanos diciendo: ve, aquí he soñado otro sueño. ¿Usted cree que sus hermanos querían escucharlo? He aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José tuvo un sueño a los 17 años y empezó a caminar en el propósito a partir de los 30. Quiere decir que de los 17 a los 30 fue pasando diversas pruebas que le enseñaron a madurar, le enseñaron cómo tenía que comportarse, o en realidad Dios le aclaró bien qué es lo que quería. Génesis capítulo 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años. Y lo primero que nosotros tenemos que saber, como le dije el domingo pasado, que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Dios tiene un sueño para tu vida. Quizás no lo soñó o quizás no sabe cuál es, pero Dios se lo va a revelar. José tenía un sueño que era de Dios, pero jactarse de ese sueño o alardear de ese sueño o agrandarse por lo que Dios le había dado no era de Dios. El sueño era de Dios, pero la jactancia no venía de Dios. El sueño solo reveló lo que había dentro de su corazón, pero sí era de Dios. El sueño de Dios para su vida es mejor. Yo creo que el sueño que Dios tiene para nosotros es mejor que nuestro sueño. Y el destino que Dios tiene para nosotros es mejor que nuestro propio destino o lo que nosotros imaginamos. Porque las cosas de Dios siempre son mayores y más grandes para nosotros. Ahora, la pregunta que nosotros podíamos hacernos: ¿cómo puedo saber o cómo pueden saber cuál es el sueño que Dios tiene para su vida? ¿Cómo podemos saber? Porque hay sueños que son de Dios y hay sueños que no son de Dios. Números capítulo 12, versículo 6. Y él le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él. En sueño va a hablar. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente. Los sueños muchas veces no son claros, pero con Moisés Dios tenía una conexión especial. Mira, claro. Muchas veces cuando Dios me habla, le digo al Señor: háblame un poquito más claro, por favor, porque no te estoy comprendiendo. Le pido que me hable claramente. Y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios tenía un trato especial. La manera
o si usted desea conocer cuál es el sueño de Dios para su vida, lo primero que tiene que hacer es conocer a Dios. La clave está en conocer a Dios, en conocer su voluntad. Capítulo 7 del Evangelio según Mateo, Jesús está hablando de los frutos. Dice que por los frutos lo conoceréis, que nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, porque en aquel día muchos le van a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Lo primero que usted tiene que hacer para conocer cuál es el sueño que Dios tiene con su vida es conocerlo, conocer más de cerca a Dios. Conozca a Dios y va a conocer cuál es el sueño que Dios tiene. Los hijos de Israel, dice en el libro de Salmo, capítulo 103, versículo 7, su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, los hijos de Israel conocían sus hechos, pero Moisés conocía la manera, conocía el camino, tenía más detalles que los hijos de Israel, porque él sabía cuál era su destino, cuál era su propósito, para qué Dios lo había hecho nacer. Y si usted quiere conocer su sueño, debe conocer a Dios, y Él hablará cara a cara con usted. Le habló a Moisés como un amigo. ¿Cómo le habló a Moisés? ¿Qué dijo Jesús? Ya no llamaré siervo, sino que llamaré amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigo porque a ustedes le he dado a conocer todas las cosas. ¿Cómo conoce usted cuál es el sueño que Dios tiene? Conociendo a Dios. El fin es conocerle, decía Pablo, y si llegare a conocerlo en el poder de la resurrección. Todos somos llamados a conocer a Dios. Y usted tiene que recordar que Dios tiene un sueño con usted. Dios tiene un propósito que es mejor que su propósito, mejor que su sueño. Pero también podemos tener sueños egoístas. Estos sueños egoístas pueden nublar el sueño de Dios o lo que Dios tenía para nosotros. Hay sueños que nosotros necesitamos, hay sueños que nosotros tenemos dentro nuestro que necesitamos olvidar. ¿Cuántas personas hay que tienen 40 años? Yo tengo 40 años. ¿Y a cuántos de esos les gustaba jugar el fútbol? De adolescente, jugar en el fútbol, pasaron los 40 y es una locura, un sueño que tenemos. Y tenemos que estar conscientes de que la selección argentina jamás nos va a convocar a nosotros. Hay sueños que tenemos que olvidar, que ya no, son imposibles. Josué puede tener la posibilidad de soñar, pero hay cosas que uno la tiene que anular o sacar de su vida. Hay sueños que tenemos, pero no son de Dios. Muchos sueños tenemos que no son de Dios. La única forma de conocer, como le dije, cuál es el sueño de Dios, es conocer más a Dios. Ahora, cuando llegue ese sueño, cuando usted comprende cuál es el sueño, el propósito o el llamado que Dios tiene con su vida, no se jacte de ese sueño, no se agrande, no se alabe. Y que uno dice: vos no conocés mi corazón, no sabes. No, sí, están solamente escuchándolo. El sueño conduce al destino de Dios, y si usted se jacta, nunca llegará al destino o lo demora, porque Dios tenía un plan con José, que fue demorado porque tuvo que pasar por cierto proceso para poder lograr recibir lo que Dios tenía para su vida. Muchos se jactan del llamado de Dios, o pueden decir: pastor, o a todos le quieren contar: yo te quiero contar cuál es el llamado de Dios para mi vida, o te quiero contar cómo yo me voy a recibir, o te quiero contar la casa que yo quiero hacer. Uno todo quiere contar. Eso es jactarse. No tiene por qué decirlo. En otras palabras, en realidad a nadie le interesa más que a Dios y a usted, porque es su destino. Lo que necesita es ser fiel en la casa del Señor. Tiene que ser fiel a Dios. Y aún nosotros nos jactamos. A mí muchas veces lo he hecho y he luchado con todas esas cosas. Y quizás pueda ser que siga luchando. Dice la Biblia que sus hermanos lo aborrecían a José por su sueño. ¿Por qué lo aborrecían sus hermanos? ¿Solo por su sueño o por sus palabras? Por su manera de ser. Esta es la prueba del orgullo. Y en mi opinión, sin hablar mal de José, creo que no pasó correctamente esta prueba, porque Dios le dio un sueño y sus hermanos lo aborrecían, y fue y lo contó de una manera que sus hermanos peor le llegaron a aborrecer. Volvió a soñar y no aprendía. ¿Qué volvía a hacer? Volvía a hacer lo mismo, y eso lo llevó ¿a dónde? A un pozo. Y una vez se encuentra en ciertas circunstancias y uno no comprende, pero no se queje. Una de las cosas maravillosas que tenía José, no se quejaba. Dios le dio un sueño a José, y de inmediato él fue a jactarse, a alabarse. Lo contó a todo el mundo su sueño, se lo contó a sus hermanos. ¿No le pasa que usted se levante y sueña algo y a todos le anda contando? O Dios le habla algo. No, le habla algo. A mí las veces que Dios me ha hablado, las primeras veces que yo todo lo quería decir: ¿sabe qué Dios me dijo? Y eso no trae nada bueno, porque lo cuenta
a las personas incorrectas y con una mala actitud. Si fallamos la prueba, como le dije, vamos a tener que hacer una y otra vez hasta que pasarlo. No se puede quemar etapas en esto de los propósitos de Dios. Tenemos que frenar la jactancia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Frenar la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Una de las maneras de detener la jactancia es parar de hablar. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Es dejar de alardear. Parar de hablar. Algunas veces cuando su boca se mueve se está jactando. O cuando abre su boca es solo para jactarse. Hermano, yo soy una persona que pienso en voz alta. Estoy pensando y lo digo. Y hay otras personas que son mucho mejor que yo. Piensan antes de hablar. Analizan lo que están por decir en segundos. Yo no, se me vino algo, yo lo largo, se me sale. Y intento poder detenerme. Yo veo un pelo mal peinado o algo que me distrae, yo lo estoy pensando y yo lo digo, no sé. No. Podría decir que una hermana hace un rato pasó y dijo: Dios les bendiga, hermanas. Desde ahí yo estaba pensando: espíritu de feminismo, sal de esa vida. La verdad que yo lo pienso y lo digo. Y hay otros que piensan: bien, ¿será que si digo esto podría causar algún...? Y José quizá era medio parecido, pensaba en voz alta. Hay personas que piensan antes de hablar. Hay personas que piensan después de que hablaron. Y hay personas que ni siquiera piensan. Pero muchas veces Dios tiene que tratar con nuestra vida porque hablamos demasiado. ¿Cuántos reconocen que hablan demasiado? Cuando te acerques al Señor, no dejes que tu boca te haga pecar, porque en la mucha palabra está la voz del necio, alardea, se jacta, habla de cosas que ni siquiera sabe. Job mismo decía: yo hablaba cosas demasiado maravillosas que yo ni siquiera entendía. Eliú le dijo: yo te oí tus palabras, a mis oídos dijiste: yo soy santo, puro y sin defecto, y no hay mal en mí. Y Eliú le dijo: yo te oí. Y se jactaba: pero ¿cómo puede ser que me pase esto a mí si yo no hago? Si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Había orgullo en Job, en José, en nosotros. Hola. Si quieres saber por qué no está realizando su destino y otras personas cercanas sí lo están realizando, necesita pasar por la prueba del orgullo. Por una manera de pasarla es detener la arrogancia, la jactancia. ¿Por qué nos jactamos? Porque hay orgullo en el corazón. Mateo 12:34 dice: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Puedo decirle lo que hay en su corazón. Yo puedo decirle lo que hay en su corazón. O cualquiera puede decir. Solo necesita leer su boca y escuchar sus palabras. Alguien puede decir: no, vos no sabés lo que hay en mi corazón. Sí, bueno, vos te crees que yo. Puede ser que no sepan la totalidad todo lo que hay en su corazón, pero sí puedo discernir que hay en su corazón porque lo escucho. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puedo saber todo, pero puedo ver las expresiones y las palabras que salen, como la manera que tenía José de hablar. No le aborrecían solo por sus sueños, sino por sus palabras. ¿Por qué nos jactamos? Le vuelvo a decir: porque ahí está el orgullo. Tenemos que tratar con el corazón. Si hay algo en nuestro corazón, va a salir por la boca. El orgullo siempre tiene una voz. El orgullo siempre quiere ser oído. El orgullo siempre quiere dar su opinión. Siempre interrumpe. Cuando alguien está hablando, siempre interrumpe porque quiere que su voz sea oída, porque su opinión siempre es más importante que los demás. Debemos reconocer esto que estoy hablando, o nunca lograremos cumplir el destino que Dios ya trazó o marcó en la eternidad para nosotros, si nosotros no dejamos que Dios trate con eso en nuestra vida. No basta solo con querer o decir: quiero ser libre. No, te pido que me hagas libre, que me proceses, que saques esto de mi vida. José, si nosotros meditamos bien en lo que leímos en el capítulo 37, él declaraba a sus hermanos la mala fama, a su padre la mala fama de sus hermanos. Fue a calumniar a sus hermanos. ¿Qué hacía José con sus hermanos? Fue a calumniarlo ante su padre. Antes de recibir el sueño de Dios, ya había chisme en su vida. Tenía un problema con su boca, porque el chismoso, ¿con qué tiene problema? Con su boca. Recuérdelo bien, si usted tiene problema con su boca, tiene un problema. ¿En dónde? En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y los que se salían de la puerta se estremecían por la voz del que clamaba, y alrededor del Señor había serafines que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro se decían: santo, santo, santo,
Toda la tierra está llena de su gloria. Y yo dije, ay de mí, que siendo un hombre que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No obstante, voló hacia mí un serafín con una tenaza, y con esa tenaza tomó un carbón encendido del altar y vino y tocó mi boca y me dijo, esto toca tu boca, quita tu culpa y te limpia de tus pecados. ¿Por qué tenía la boca inmunda Isaías? Porque su corazón estaba incorrecto. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la lujuria, los malos deseos, las pasiones desordenadas. Del corazón salen y esto contamina al hombre. Por eso dice el proverbio, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Recuérdelo bien. Si usted tiene un problema con su boca, tiene un problema en el corazón. Dios le envió un sueño a José, donde sus hermanos se inclinaban ante él. Tenemos que prestar atención a este sueño. Ese sueño no era el destino que Dios tenía para José. ¿Usted ve ese destino de Dios en José? Si sus hermanos fueron a pedirle pan y se humillaron, pero ese era el destino de Dios para él. Ese era el propósito. Su destino en esta tierra no era tener a sus hermanos inclinados ante él. Su propósito era salvar a miles de personas. Su propósito era ser el segundo al mando de Faraón. Fue una persona que fue procesada, sabía de mayordomía, sabía administrar, sabía servir. Aprendió a ser humilde, a callar, a creer, a no andar alardeando de sus dones o de las cosas que él tenía. El destino que Dios tenía no era que sus hermanos se inclinen ante él, sino salvar miles de vidas. El propósito que Dios tiene con nosotros, los dones que él nos los dio para servir. ¿Por qué Dios no le dio un sueño de que iba a salvar a multitudes a José? ¿Por qué no se lo dijo? ¿O por qué no tuvo un sueño de que él se veía que era un buen mayordomo? Y él podía haber dicho, Dios me va a usar para ayudar a otras personas algún día. ¿Tuvo un sueño así? No. Hay muchas razones. Primero es que nunca, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que cuando uno es inmaduro o jovencito, nunca está pensando en ayudar a alguien. El inmaduro, el niño, el adolescente, 17 años, ¿en quién piensa? ¿En quién piensa? Viste que el padre le dice, che, vos nunca pensás que el café te regalan a vos, te regalan el mate cocido a vos, que te llena un semejante tazón y tomás 2 tragos. Claro, como a vos no te cuesta, dale al aire acondicionado y la tele prendida, no apagás nunca la luz. Pregúntele a Freddy, apagame esa luz, apagá ese aire. Porque vos, claro, vos no te cuesta, vos te crees que yo, mi padre me decía, vos te crees que yo voy al baño y hago dinero. El joven no lo entiende. ¿Y por qué Dios no le mostró claramente? Porque Dios quería ver qué había en el corazón de José. ¿Y qué le motiva a alguien joven o a alguien inmaduro en el Señor? ¿Qué es lo que le motiva? Si soy conocido, si me voy a hacer famoso, si voy a obtener poder, si la gente me va a amar cuando llegue. Son pensamientos o sueños inmaduros. José era un muchacho. Lo único que le motivaba a él a lograr algo es que la gente se incline, obtener poder. Cuando era más adolescente, alguno no soñaba que era grande. Yo soñaba que era Superman, ¿verdad? Que me veían volar. Aunque siempre tuve sueños de ayudar a la gente, ¿verdad? Pero uno siempre que me conozcan, que sepan quién soy. Se puede tener un sueño de que uno es lo máximo, sí, pero ser lo máximo no es el propósito de Dios en su vida, es ayudar a mucha gente. Ese es el propósito de Dios. Que Dios pueda hacer una persona que tenga mucha influencia y usar esa influencia para la gloria de Jesús, puede ser, pero José en su inmadurez todavía no lo podía comprender. Dios pudo haberle dado ese sueño, porque por eso revelaría, como le dije, lo que había en su corazón. Es posible que Dios le dé sueños para trabajar en su vida, o sueños para que él trabaje en su vida y pueda realizar el destino que Dios tiene para usted. El sueño no es lo mismo que el destino, le vuelvo a decir. El sueño es simplemente el comienzo del camino a la madurez para así poder manejar el destino. Si usted no puede manejar el sueño, no podrá manejar el destino. Si no pueden ser humildes con su sueño, nunca alcanzarán el destino. Entonces, una de las maneras de vencer el orgullo es frenar la jactancia, la arrogancia. Para que nadie se jacte ante su presencia, porque esto no es por obra, pues es don de Dios. Y una de las maneras de tratar con el orgullo es tratando la raíz. ¿Cómo pasamos esta prueba? Tratando la raíz. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos en su vida han tratado con el orgullo? Han intentado dejar de ser orgullosos. ¿Alguien puede levantar su mano aquí? Muy poca gente. ¿Cuántos han tratado? ¿Cuántas veces? Levanten su mano los que han tratado de vencer su orgullo. Los demás que no levantaron la mano están conformes con su orgullo, ¿qué no? Porque ninguno casi levantó la mano. Todos ustedes están conformes del orgulloso y soberbio que son. Muchos de nosotros no tratamos una vez, tratamos varias veces. Pero ¿sabe por qué no podemos vencer? Porque nunca tratamos la raíz, siempre tratamos el fruto. Porque decimos, la verdad que lo que está diciendo el apóstol es que no hay que alardear, no hay que
jactarse, no hay que andar contando los sueños, ni diciendo, Dios me habló, Dios va a hacer esto conmigo. Voy a tratar de no hacerlo. Pero que usted no lo haga no quiere decir que no lo tenga en su corazón. Porque yo le estoy enseñando y usted va a decir, no. Cada vez que Dios le dé una palabra, dice que va a estar intentando morderse la boca, aunque le cuesta muchísimo, ¿verdad? No quiere decir que no tenga que hablar cuando Dios dice. Pero a veces uno dice, no, lo que me dijo, entonces va a estar toda la semana Ezequiel turbado. Entonces no voy a decir nada. No voy a decir nada, porque el apóstol me va a decir, nada que ver, no estoy diciendo eso, pero me malinterpretan. Pero uno puede tratar de no hacerlo y eso no quiere decir que no esté en su corazón. ¿Y sabe cuál es la raíz del orgullo, hermano? La inseguridad. Todo orgullo está arraigado a la inseguridad. Si el orgullo está en su corazón, la inseguridad está en su alma. Por eso necesitamos pasar por liberación, que suba y salga del alma esa inseguridad. Nuestra alma debe ser sanada. Si la inseguridad está en el alma, el orgullo va a estar en el corazón y va a salir por la boca. Con cada nuevo nivel de responsabilidad que viene a nuestra vida, cuando nos promueven, escuché por ahí que un hombre decía, hay gente que no se le puede dar poder, porque vos le das un poquito de poder a las personas y descubrís quién es, que tienen un poquito de influencia o lo promueven en el trabajo o tienen un mejor sueldo y ahora ya no les calienta ni el sol. Algunos se suben arriba de un ladrillo y se marean. Hay personas que han recibido un poquito de poder o le han dado un nuevo cargo o un liderazgo en la iglesia y solamente es un payaso que le quedó grande el circo. No puede manejar los halagos, no puede, porque hay inseguridad. Necesita que lo estén alabando o le estén diciendo. Una de las primeras preguntas, creo que la primera pregunta que Satanás le hizo a Jesús. Satanás le aparece a Jesús en el desierto y le dice, si eres hijo de Dios. Le atacó ¿qué? Su identidad. Y Jesús le respondió, si yo sé quién soy. ¿Dijo eso Jesús? Jesús intentó demostrar que era el hijo de Dios. No, porque solo la persona insegura intenta demostrar qué es lo que puede hacer. En una oportunidad recuerdo estar en una reunión y había predicado un hombre y habían hecho unas cosas y yo me quedé. Me dice, a ver, da una palabra a vos. Me dice, bueno, yo compartí una palabra y solamente leí y agaché mi cabeza. Va, eso es. Yo sonreí dentro mío. Dije, te ha equivocado si cree que yo voy a alardear del poder que hay en mí. O que voy a decir, la unción de Dios está en mi vida. No voy a hacer esas cosas. No me interesa, no tengo la necesidad. Pero cuando uno está inseguro, Satanás siempre viene a tentarte y vos querés competir. Cuando entra en esos ambientes de competencia intento alejarme porque no tengo la necesidad. Si vos sabés quién sos, no tenés por qué estar inseguro, no tiene por qué haber inseguridad en tu vida. En una oportunidad dice que en un castillo, en un palacio había un rey. Ese rey vivía con la reina, con su esposa, y tenían un hijo que era el príncipe. Un día el príncipe se acercó cerca de la muralla del castillo y empezó a mirar a los que vivían fuera del castillo, vendrían a ser los plebeyos. Y por ahí entre la negrería y los plebeyos vio una mujer muy hermosa y se enamoró a primera vista. Y el príncipe se disfrazó de plebeyo y salió de ese palacio y empezó a vivir con la gente y se empezó a mezclar con todas las chusmas. Se empezó con la raza inferior, se empezó a mezclar y se dio a conocer a esa mujer que él había observado y se había enamorado, porque él quería que ella se enamore de él, no de su posición. Quería que lo ame a él, no porque era hijo del rey o porque era príncipe. Y él empezó a trabajar como los demás y empezó a vivir como los demás hasta que esta muchacha se enamoró de él. Y cuando se enamora, él se da a conocer, la lleva al palacio, se casa con ella y cuando mueren los padres, él se queda en el reino. Él es rey y ella es la reina. ¿Y cómo hizo esta mujer para que no se le suba el agua al tanque? Y no empezó a luchar con la inseguridad. Sabía muy bien quién era y sabía muy bien de dónde venía. Esto que yo tengo no es por mí, es por el rey. Lo que yo hoy pueda tener no es por mí, es por lo que Cristo hizo. Porque el rey se despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros, vino a salvarme y lo que tengo lo tengo por su gracia y por su misericordia. Si nosotros no aprendemos a superar la prueba del orgullo, jamás vamos a alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros. Creo que con el correr del tiempo José pudo superar esta prueba. Por eso fue a parar al pozo. La arrogancia lo llevó a lo más profundo y fue vendido como esclavo y tuvo que servir. Una de las mejores maneras de vencer el orgullo es sirviendo a los demás. Se olvidó de su sueño y empezó a trabajar por el sueño de alguien más. Empezó a trabajar por el sueño de Potifar y empezó a aumentar su riqueza y empezó a aumentar su ganancia. ¿Quiere que Dios lo lleve al destino que tiene preparado para usted? Sirva a los demás. Sea agradecido. No sea inseguro y siempre recuerde que lo que usted tiene lo tiene por la gracia del Señor. Que solamente Él se merece toda la gloria, hermano. Que Él solamente es digno de alabanza. Lo primero que nosotros tenemos que superar
para lograr alcanzar nuestro destino en la prueba del orgullo.